Ahora Full Ritmo está en la ciudad de Lima y nos encontramos con nuestro gran amigo Canario, el popular Canario, que es muy conocido por todo el centro del país, por todos los artistas del cantar huanca. ¿Cómo estás, Canario? Un saludo para Full Ritmo. Un saludo cordial para todos los amigos, para el equipo que trabaja en Full Ritmo, y el saludo a nombre de Juan Malacas, el Canario. Y quiero, amigos, invitarles, aprovecho esta oportunidad para invitarles para este domingo 23 de septiembre, día central de la primavera, donde tengo el alto honor de presentar a las 4 flores en conciertos: a la señora María Minaya Flor de Loroya, Flor de Huancayo, Flor Huanca, Flor del Caripaco, y la presencia de los directores de diferentes orquestas. Hemos hecho una selección para ofrecerle al público un espectáculo inolvidable en el local Taquillacta, domingo 23 de septiembre. Esto está en la carretera central frente a Navarrete o Paradero Bata. Espero contar con su presencia desde las 2 de la tarde y, por supuesto, el Festival del Arroz con Pato. Canario. Ustedes saben, amigos, que se prepara siempre el arroz con pato, muy pedido por todos los clientes de Canario Producciones. Yo quiero hacerte una pregunta así a boca de jarro. Esta página de todos los ritmos populares, varios me dicen se especializa para el arpa, para el teclado, pero desgraciadamente los artistas, eso es una crítica, ¿no? Los artistas del centro no te buscan, no te llaman, ni siquiera tienen un jefe de prensa. Claro, no puede ser, o pueden llamarte, ¿no? Oye, apóyame, ¿no? Sin embargo, los artistas del arpa, los artistas de teclado, que son famosos también, entre comillas, no sé, pero son famosos, hay que ser realistas. Ellos se mueven. Y de que yo tengo uso de razón, de que yo estoy metido en este ambiente artístico, yo veo en tu persona que si no existiera Canario, quizás tampoco hubiera estos choques, estos conciertos de las flores. Yo creo que a los artistas del centro del Perú... ¿Qué le pasa a los artistas del centro del Perú, Canario? Nos falta organizarnos mejor para poder sacar adelante la música huanca, porque vemos que la música yacuchana, la música de arpa, como lo dices, siempre está en otro nivel, más arriba, mejor visto. Situación que hace 8 años la música huanca estaba arriba, ¿te acuerdas? ¿No? Había fuerza. ¿Y quién pensaba decir eso? Le decían a al arpa, decía eso, chacalata, ¿no? Pero ahora se ha invertido la cosa. Efectivamente, ellos son los que están ahorita en la cúspide de la popularidad. Y bueno, por la buena organización, y sobre todo veo que ellos se preparan. Hay constante ensayo, veo que ellos antes de salir al escenario se preparan. Sin embargo, nosotros, los del centro del Perú, me parece de que nos falta mucha preparación y sobre todo no hay unión entre nosotros. Pura maleta, eso hay que decir la verdad, es pura maleta, hay que la verdad. Es la verdad. Porque yo cuando sacaba mi periodiquito, que me costaba, y a ti también te cuesta moverte, ¿no? ¿Por qué sacas a tal artista? ¿Dónde es que está pagado? ¿Por qué no me sacas a mí? Ya, pues cualquiera dice, por favor, apoya, y uno lo apoya. Claro. Pero siempre mirando al artista que está arriba. Y eso está mal, ¿no? Yo lo veo, ¿por qué no ese artista está arriba? Por algo será, por su esfuerzo, pues, ¿no? Aquí sobresale el valiente, sobresale el que más se mueve, como dices tú. El claro. Que arriesga, porque aquí el que no arriesga no gana. Y me parece muy buena tu iniciativa, porque el Estado o otras instituciones que se va a preocupar, discúlpame Canario, de las 4 flores, ¿no? Otro empresario contrata a artistas del arpa, Dina Paucar o Rosita Espinal. Aunque se molesten mis amigas las flores, no, pero son artistas, mamá. Todos somos artistas. A veces también muchos nos creemos vacas sagradas, también Canario. Efectivamente. Pero bueno, yo tengo el gusto de presentar eso me gusta y me alegra que... A las 4 flores, son 4 figuras importantes del folclore del centro del Perú. Yo sé que los empresarios ahora ya no apuestan por ellas, porque dicen, no, la señora ya tiene sus años, ya pasaron de moda. Pero yo creo que hay que darle el lugar correspondiente. Deben adorarte estas señoras. Si yo fuera un viejito, yo te pongo un monumento, Canario, por mi madre. Muchas gracias por la deferencia. No, pero lo más importante es que tenemos que ir a ver este concierto para que vean pues, que es un espectáculo también. Hay calidad, eso indudablemente. Muchas gracias a... ¿Y qué otros proyectos tienes? Yo sé que estás manejando la radio. Estás administrando Radio San Isidro, Canario, cuéntame. No, administrando no, sino que yo soy el concesionario mayoritario, digámoslo así, pero lo que sí ahorita... Y yo he escuchado críticas también contra tu persona, Canario, hay gente, no, pero Canario se ha ganado ese sitial, ¿sí o no? Sí, tú has regado y que la gente, ni frío ni caliente, Canario. Si haces algo... que por qué lo hace, si no lo hace, que por qué no lo hace. Pero sí tengo la propuesta ahorita de los ejecutivos de Radio Victoria que se relanzan con folclore del centro del Perú, e inclusive hace
2 días han estado conversando conmigo, quieren poner la cabina de transmisión de Radio Victoria para dedicarse exclusivamente al folclore en las instalaciones de mi oficina que le quedaron a Sangro 630, Te felicito, oficina 207. te felicito. Eso está para concretarse. En una semana debo estar dando la información a todos mis oyentes, a mis amigos. De repente continuamos en Radio San Isidro o tenemos que optar por algo diferente, porque quiero ofrecerle también a los artistas del folclore nacional, sobre todo a los artistas del centro, algo mejor. Y yo quiero también felicitarte, quiero decir acá a la gente que está escuchando Full Ritmo o está viendo que Canario fue una de las pocas personas, también tuvo el Chato Grados, en apoyar al Chivio Los Andes antes y después, ¿no?, de su fallecimiento, y te felicito. Y al señor Oporto, ¿no? Personas que han aportado, ayudado a que Chivio por lo menos tenga una muerte digna, ¿no? Un entierro digno, por lo menos. Un entierro ¿no? muerto, ¿no? Porque realmente también, eso también es culpa de nosotros, los artistas, que como hace unos ratos comentábamos, nosotros vivimos el presente, pero no guardamos pan para mayo. Es la pura verdad. Y yo sé, a mí me consta, porque yo fui testigo que Chivio, que paz descanse, no te apoyó cuando estaba en vida, ¿no? Ah, eso sí, él lo sabe. Antes de su muerte lo dije en la cama del Hospital 2 de Mayo. Cuando fui a solicitarte, amigo Chivio, tu servicio, me pidió en esos tiempos, hace 10 años, te hago 500 soles. Pero cuando él cae enfermo, cuando él cae en el hospital, ¿quién es el que estuvo allí inmediatamente? Como que la sangre recurre a la herida. Juan Malásquez, el Canario, Eusebio Chato Grados y Carlos Guillermo Porto, quienes han hecho fuerza para las dos actividades del Chivio en vida y quienes hemos velado porque tenga un entierro digno estos últimos días que ya se fue al más allá, ese viaje sin retorno. Gracias, Canario, y ya saben, amigos, que este domingo 23 de septiembre todos estamos en el local Taquillacta. Pero todas estas señoras no van a cantar, o va a haber otro tipo de... No, solamente quiero que el concierto sean de las 4 flores, aplaudirlas, darle todo nuestro respaldo, y van a alternar el escenario con danzas del Perú profundo. No, tú aseguras que no va a haber bronca entre las 4. De ninguna manera, porque a cada uno le han puesto su escenario propio, su propio vestuario, pero y por supuesto cada uno tiene su respectivo. Deberían cantar juntas, pero tampoco no van a cantar juntas. Sería interesante que las 4... He sugerido, pero ninguna ha aceptado. ¿Pero por qué, señora? ¿Por qué Flor de la Oroya? ¿Por qué Flor de la Cada uno tiene su estilo propio, cada uno Pero tiene por lo menos preparar un solo tema y ensayarlos, incluso es bueno para grabarlo para la historia. El día viernes, antes del ensayo, voy a sugerir eso, a ver si las 4 hacen un solo tema. Un tema... Una mulisa, por ejemplo. Claro. Una patria sin pobre. Por favor. Sería Buenas interesante. tardes. Muchísimas gracias a los amigos de Full Ritmo. Que sean los éxitos, maestro.